Buenos días, soy Laura Domènech y he decidido hacer esta presentación sobre los desórdenes musculoesqueléticos en la práctica odontológica. Muchos estudios han concluido que un alto porcentaje de odontólogos ha sufrido al menos una vez a lo largo de su vida laboral algún episodio de dolor musculoesquelético, relacionado casi siempre con la adopción de malas posturas mantenidas para tener una mejor visión del campo de trabajo, lo que acaba produciendo este deterioro progresivo de las vértebras y los músculos. El dolor cervical puede ser resultado de anomalías en las partes blandas, músculos, ligamentos, discos y nervios, así como en las vértebras y sus articulaciones. La causa más común son las lesiones debidas a traumatismos o deterioro progresivo a causa de posiciones incorrectas. A veces se trata de un dolor localizado en el cuello, pero otras veces este dolor puede extenderse a brazos, cabeza o espalda. Los síntomas más habituales engloban dolor en la zona del cuello, espalda, dificultad para realizar movimientos, cefaleas, mareos o rigidez. Estos son los tres artículos que he elegido para realizar esta presentación. Todos ellos hablan sobre desórdenes musculoesqueléticos. Los dos primeros evalúan cuáles son los trastornos musculoesqueléticos más comunes entre los dentistas, su prevalencia e incidencia y cuáles son los factores de riesgo más comunes que nos llevan a sufrirlos. Y el último evalúa la postura de la cabeza y cuello que mantienen los dentistas jóvenes que no padecen de dolor musculoesquelético. The objectives of the study are determine the presence and types of discomfort in the areas of the head, neck, shoulders, and scapular areas, as well as the upper extremities in dentists, dental assistants, and dental technicians. Determine the location of the discomfort and its spread in the different structures. It determine the way of treating present discomfort. Dentists, dental assistants, and dental technicians who work at the Vojvodina Dental Clinic participated in this study. Thus, a questionnaire of 42 questions was passed to 45 professionals from 6 different departments: surgery, pediatrology, and oral medicine, endodontics, prosthodontics, orthodontia, and pediatrics. The questionnaire contained sociodemographic questions, etiological factors, questions about the complaints presented by professionals and their location, as well as the treatment they follow. It also included an analog scale to classify pain intensity. The results were that the pain was temporal in most of the dentists and assistants and in all the technicians, and was associated with headaches in 45% of the cases. In the study, no significant difference were found between men and women. Most of those with pain did not contact a doctor for lack of time, and those who did it were treated with a physical therapist. In the most of the cases, cervical pain was treated with non-steroidal anti-inflammatory drugs or other medications. En el estudio destaca el dolor de cabeza como síntoma más manifestado por los encuestados, ya sea de forma aislada o conjuntamente con otros síntomas. Una cosa que no queda muy clara ni en este estudio ni en otros es la diferencia entre los diferentes sexos en cuanto a dolor. Referente a las especialidades, este estudio comprueba que las molestias tienen mayor intensidad en los odontólogos generales que los especialistas como los ortodoncistas, y que el dolor de espalda es más común que el dolor de hombro o cervical. La mayoría de los encuestados han presentado alguna vez alguna molestia cervical, pero con más frecuencia aquellos que atienden a pacientes en la consulta. La mayoría de las veces ha sido un dolor transitorio que no ha estado relacionado con el sexo y muchas veces ha ido acompañado de otros síntomas como cefalea. Cuando aparece el dolor, la mayoría no acudió a un médico y los que lo hicieron visitaron a un fisioterapeuta. El tratamiento más utilizado ha sido el farmacológico a base de AINES y, en menor medida, el tratamiento físico. Este estudio se plantea dos objetivos principales. En primer lugar, describir la prevalencia y distribución del dolor en la parte baja de la espalda, cervicales y muñecas. Y en segundo, identificar la relación que existe entre estos síntomas y las condiciones de trabajo. Para realizar este estudio se seleccionó a 10 localizaciones principales de un estado de India. Se decidió que los criterios de inclusión fuera que los encuestados llevaran al menos un año en ese mismo puesto de trabajo. Se excluyó a aquellos que ya habían tenido dolores antes de empezar a ejercer la odontología y que tuvieran antecedentes de traumas o malformaciones en la espalda. El cuestionario contenía preguntas sobre detalles demográficos, rutinas, posiciones y susturaciones, descansos durante la jornada laboral, sensaciones dolorosas y etc. De un total de 213 participantes, el 83% había tenido molestias en los últimos 12 meses, de las cuales el dolor en la zona baja de la espalda eran las más frecuentes, seguido del dolor cervical. No se encontraron diferencias significativas entre odontólogos generales y especialistas, ni entre profesionales de menos de 30 años comparado con los mayores. Se vio una mayor tendencia a sufrir dolores en aquellos profesionales que trabajaban con visión directa y en aquellos que trabajaban sin auxiliar, así como en aquellos que no realizaban descansos a lo largo de su jornada laboral.
En los últimos años, la prevalencia de dolores musculoesqueléticos ha sido cada vez mayor. Se ha averiguado también que la etiología del trastorno musculoesquelético es multifactorial y se ven involucrados factores biomecánicos, individuales y psicosociales. Las estrategias que se recomiendan para la prevención también son multifactoriales y van enfocados a la ergonomía, a los descansos durante el trabajo, salud general y estado físico del profesional, entre otros. Concluimos que las condiciones de trabajo, los factores de riesgo autoinformados y la duración del trabajo son los principales responsables del dolor entre odontólogos. Así pues, se pueden dar una serie de consejos a modo de prevención de estos trastornos. Es mejor trabajar sentado que de pie, mediante la visión indirecta y utilizar el trabajo a cuatro manos. Es recomendable también seguir un estilo de vida saludable, evitar largas jornadas de trabajo y realizar descansos dentro de esta. Algunos estudios ya habían afirmado que existía una relación entre el dolor cervical y la postura inclinada de la cabeza, especialmente en odontólogos con una experiencia laboral mayor a 15 años, pero no se identificaron estudios en los que se estudiara los posibles efectos de los años de práctica o el género. Este estudio considera la postura de la cabeza en odontólogos relativamente jóvenes sin dolor de cuello. Comprender cualquier alteración en la postura de la cabeza podría confirmar alguna de las razones del dolor cervical en esta profesión. Reclutaron 41 odontólogos de clínicas privadas de Isfahán, todos ellos con una vida laboral de más de 5 años y sin antecedentes de dolor cervical en los últimos 6 meses. Fueron excluidos aquellos con más de 40 años y menos de 30. Se contó también con 40 sujetos con otros trabajos diferentes a la odontología, como grupo control. Fueron sujetos que ejercían profesiones que no les predisponían a estrés postural ni dolor en el área cervical. No se encontraron diferencias significativas entre la curvatura cervical de odontólogos y del grupo control, pero se encontraron diferencias entre hombres y mujeres del grupo de estudio, encontrando que los hombres presentaban una mayor curvatura cervical que las mujeres. En cambio, en el grupo control no se encontraron diferencias entre sexos. Por último, también se encontró que existía una correlación positiva entre el grado de curvatura cervical y el peso de los sujetos. Los hombres presentaban una curvatura mayor, lo que se podía deber al mayor peso que presentaban respecto a las mujeres. Estudios anteriores habían demostrado la relación directa entre el dolor cervical y esta posición inclinada hacia adelante de la cabeza. Los resultados de este estudio revelaron que los ángulos craniovertebrales de los sujetos con dolor cervical fueron menores que los de los sujetos sin dolor. A la vez, se descubrió una relación inversa entre este ángulo y la edad de los participantes. En este estudio se demostró que la alteración de la posición de la cabeza durante el trabajo no era suficiente para generar sensación de dolor en el grupo de odontólogos. Aún así, según los resultados obtenidos, sería razonable evitar cualquier postura normal de la cabeza antes de que aparezcan síntomas en los odontólogos más jóvenes. Esto se podría llevar a cabo mediante diferentes ejercicios para fortalecer los músculos cervicales. Después de haber leído los tres artículos, podemos concluir que los trastornos musculoesqueléticos son más frecuentes en ciertas profesiones que requieren mantener una serie de posturas estáticas y no neutrales, como es el caso de la odontología. Así pues, es necesario proporcionar estrategias tanto a futuros profesionales como a los que ya lo son para afrontar su carrera laboral lo más adecuadamente posible y poder evitar, en la medida de lo posible, el uso de estas posiciones para ahorrarse futuros dolores, ya sean cervicales, de espalda, de hombros, de muñeca o entre otros. Hemos visto también que no solo existe una causa que provoque estos trastornos, sino que se trata de una etiología multifactorial, lo que significa que para llevar a cabo una buena prevención es necesario abarcar diferentes campos, entre ellos una buena ergonomía postural, la adecuación de la jornada laboral con sus correspondientes descansos, trabajo a cuatro manos, entre otras muchas cosas.